Vale, hoy va a ser un vídeo diferente, ¿vale? Hoy voy a hacer un roscón, a ver qué tal sale. Bueno, pues voy a empezar pesando la leche, ¿vale? Y la leche van a ser 45, ¿vale? Todo lo pesa la Thermomix en gramos, ¿eh? O sea, que todo va ahí en gramos. Vale. Ay, 45. Vale. Y ahora le voy a poner la tapa 30 segundos. 30 segundos. A ver, 37 grados. 30 segundos. A ver, y ya no hemos pasado. Vale. Vale. Vale, pues yo ya tengo la leche caliente. Ahora le voy a echar la levadura. Yo la levadura la guardo congelada porque la compro en tacos de 500, de 500 gramos, de 1 kilo. Entonces, pues eso, yo la guardo, la voy pesando en 20 gramos, ¿vale? O sea que yo le echo 20 gramos, ¿vale? Vale, ahora harina de fuerza son 500 gramos. Espero que no me falte porque estoy de harina un poco... Estoy que no voy a comprar y si no pues tendré que mezclar, mira, justo 500 gramos. Harina de fuerza. Eso. Vale. Ahora de azúcar son 120, ¿vale? 120 gramos. A ver. 120 gramos de azúcar. Es la primera vez que voy a subir una receta, a mi canal una receta, ¿eh? Sé que de ganchillo, pero bueno. Ya dije que alguna cosa que quisiera subir, que fuera diferente, la subiría. Vale, ahora vamos a echarle los 3 huevos. Yo las cosas las tengo a temperatura ambiente, ¿vale? Vale, el primer huevo. Ahora voy a echarle... Lo echo de uno en uno. No vaya a ser que caiga trozos de la cáscara o algo y me gusta echarlo de uno en uno. O que el huevo no esté bien. Y a ver, que también suele pasar. Así que, y el huevo. Vale. ¿Y qué más? Ah, y la ralladura. Es ralladura de limón y ralladura de naranja. Yo no tengo ralladura de limón. No tengo limones. Entonces le voy a echar naranja. La tengo lavada, ¿eh? La he lavado la naranja y tal. Bueno. Pues voy aquí a seguir rallando la naranja, ¿vale? Ahora, una pizca de sal y de agua de azahar. A ver, yo tengo aroma de azahar de Mercadona, la más barata. Y eso. También está un poco en... Son 10 gramos, pero mira, justo. No tiene más la botella. Pues eso. Y ahora serían 15 segundos a velocidad 5. Vale, pues vamos a darle 15 segundos. A velocidad 5. Y ahora de mantequilla son 150. Lo mismo, la tengo a temperatura ambiente, ¿vale? La voy a ir echando en trocitos aquí. 150 de mantequilla. A ver, en trocitos aquí. Estoy aquí haciendo. A ver. Vale. Al final yo creo que va a ser todo el bloque de mantequilla. Vale, bien. 110, 120, 130 y 150. Perfecto. Y ahora van a ser 3 minutos a velocidad espiga. Vale. Pues vamos a darle a 3 minutos.
y velocidad espiga. Pues nada. A ver, voy a quitar esto por aquí. La voy a amasar un poco con la mano, ¿vale? Para que se junte todo bien, perfecto. Porque no se me ha... Que no se me ha mezclado todo bien, ¿vale? Entonces la voy a hacer. O sea, la voy a mezclar un poco mejor y ya la voy a dejar aquí en la Thermomix que repose. Le pongo el cubilete y que nada, que repose. Vale. A ver. Así. Yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Bueno, no estoy acostumbrada. Yo las cosas las hago a mi manera y tal, ¿vale? Vale, y así estaría mi masa, ¿vale? Ahora la voy a devolver a la Thermomix y la voy a meter ahí, pues eso, hasta que se ponga gordita. Y ya pues cuando fermente mi masa, pues ya le daré forma de roscón y tal. Os iré enseñando el proceso, ¿vale? Le voy a poner el cubilete aquí y os iré enseñando el proceso de cómo queda el roscón, ¿vale? Vale. Y si antes habíamos hecho el roscón con la Thermomix, ahora lo vamos a hacer a mano. Voy a hacer otro. El otro lo tengo fermentando, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo la leche ya pesada. Todo lo he pesado en gramos porque no tengo peso y lo peso con la Thermomix, entonces todo en gramos. Le voy a echar levadura de esta, levadura en polvo, de esta de panadería, pero de esta. Bueno, pues voy a calentar un poco la leche, ¿vale? Después voy a dejar todas las cantidades en la descripción. Yo pues, lo hago como en la Thermomix, pero nada más que a mano. Vale, lo he calentado ya un poco y ahora le voy a echar la levadura. A ver, le voy a echar, siempre la lío, siempre. Le voy a echar todo el sobre de levadura, ¿vale? Y pues nada, lo voy a menear y lo voy a dejar aquí un ratito. Aquí solita. Y nada. Bueno, pues voy a empezar echando la harina. La harina la tenemos, ya he visto que la teníamos ya pisada, ¿vale? La harina, vale. Voy a echarle el azúcar con la ralladura. Yo si lo hago mal, perdonad y tal, ¿vale? Y ahora voy a echarle los huevos, que antes no he visto que tenía huevos. Pues voy a echarle los huevos. A ver. Se lo voy a echar como de uno en uno, ¿vale? Yo tengo la esa de echárselo de uno en uno, por si cae alguna cáscara, lo que sea. Bueno, uno. A ver, que los tengo por aquí. Un huevo. Vale. 2 huevos. Y... Vale. 3 huevines. Y voy a echar también ya la leche con la levadura. Vale. Ahí, toda la leche. Que no quede nada aquí. A ver, la levadura. Vale. Y ahora le voy a echar también el agua. Bueno, el aroma de azahar. Y lo voy a mezclar todo. Lo voy a mezclar, creo que con una varilla de estas. Y ya pues a mano amasaré. Sin liarla mucho, porque yo soy de las que la valía. Bueno, que no quiero tampoco que todo
alargue mucho el vídeo. Y eso. Voy a mezclarlo mejor con la mano, que lo veo mejor que con las varillas. Vale, y mirad cómo lo tengo, ¿vale? Que parece aquí harinilla para acá, migas, perdón, que no está, ¿vale? Mirad. Bueno, pues aquí voy a empezar a incorporarle la mantequilla. La mantequilla la tengo, por lo que os he dicho, a temperatura ambiente, que se deshace, ¿vale? Mirad. Pues nada, voy a ir incorporándosela poco a poco. No se le voy a echar de golpe, ¿vale? Voy a ir incorporándola poco a poco, ¿vale? Y nada, pues a trabajar. Esto de hacer el roscón aquí a manecilla, la verdad tiene su trabajo, pero lo dicho, voy a ir incorporándosela, ¿vale? Bueno, pues cuando tenga la masa ya con toda la mantequilla, creo que lo voy a sacar de aquí y lo voy a, aquí en la vitro, voy a ir amasándolo mejor, más espacio, más hueco y más de todo, ¿vale? Bueno, pues cuando tenga la masa ya lista vuelvo. Bueno, mirad cómo tengo aquí la masa ya con toda la mantequilla que se la he puesto, pero aquí pues hay que seguir amasando y amasar y amasar, ¿vale? Con mucha paciencia, mucho cariño, hay que seguir amasando nuestro roscón. Y después, como tenemos uno, vamos, riquísimo, ¿vale? Bueno, pues os dejo que voy a seguir aquí con mi masa. Vale, y después de amasar bastante rato, ¿vale? Mirad. A ver, esto era de antes, ¿vale? Pero mirad cómo tengo ya la masa. Después de amasar bastante rato, al final nuestro roscón sale. Eso sí, paciencia, ¿vale? Paciencia. Mirad, ¿vale? Que no le he echado nada ni nada. O sea, amasar, amasar y amasar y amasar, ¿vale? Paciencia, amasar y amasar y amasar. Y mirad cómo sale la masa del roscón al final, ¿eh? Bueno, pues en este proceso ya voy a hacer una bola. Mira, ¿ves? No se me pega nada, o sea, no se me, ¿vale? Aquí ya voy a dejar mi masa en un bol y la voy a dejar fermentar. La otra lleva más de 2 horas fermentando. La he metido en el horno. Lo he calentado un poco a ver si ya subía del todo. Si subía ya un poco. A ver, lo he calentado del todo. Le he puesto el horno a 50 grados, le he dado un poquillo y ya está. Por lo menos que le dé un poco más. Pues así es como nos queda la masa, ¿vale? Pero eso sí, paciencia y amasar. Bastante. Mirad, lo he tapado con papel film y ahora le voy a poner un trapo y lo voy a meter también en el horno ahí, que esté calentico, ¿vale? Hasta que suba. Hola. Bueno, no os voy a engañar. Hoy es otro día, ¿vale? Y mirad cómo está la masa. No sé si la apreciaréis, pero sí que ha subido, ¿vale? Ha subido. Vale. Este es el que hicimos a mano. Lo puse en otra... en otro de este, ¿vale? El trapo estaba limpio y aparte esto estaba antes. Bueno, os voy a enseñar otro, el de la Thermomix. Aquí tengo el de la Thermomix, ¿vale? Lo voy a pintar y lo voy a decorar. Y ahora en cuanto... Bueno, tengo el horno también, lo tengo
precalentando a 180. Vale, os cuento, yo no le voy a echar fruta escarchada, porque en esta casa, pues, para tirarla, pues directamente ni la compro. Aquí he puesto azúcar con un poco de, nada, una gotita de agua, ¿vale? Aquí tengo el huevo batido y aquí tengo la almendra. La almendra era entera. Con el cuchillo la he cortado, la he filtrado un poco, ¿vale? Y así es como voy a hacer mi roscón, con azúcar y almendra, ¿vale? Y nada, y lo meteré al horno. Lo voy a pintar con huevo y para el horno, ¿vale? A ver cómo queda y ya lo iré enseñando. Este es el roscón entero, ¿vale? O sea, y después este es el de la Thermomix, el que voy dicho. Y después el otro que hicimos a mano, ese le he dividido la masa en dos y he hecho como dos roscones. Ahora lo voy a enseñar. Yo no tengo tanta bandeja para eso. Esta bandeja no es del horno y no entra. En el mío no entra. Bueno, es de horno, pero en el mío no entra, ¿vale? Entonces, pues nada. Voy a seguir y ahora cuando ya esté el roscón y eso, ya vuelvo. Así es como he decorado mi roscón. La verdad que me ocupa todas las bandejas del horno. Pues voy a meterlo al horno a 180 grados. Los minutos no lo voy a decir porque voy a ir controlándolo para que no se me queme, ¿vale? Vale, mirad lo que tengo por aquí. Queda que enfríe, ¿vale? Ahora voy a meter los otros a ver qué tal. Pues nada, yo lo voy a rellenar de nata. La nata que tengo es Puleva, no, yo digo la que tengo, la que hago, ¿vale? Y eso. Bueno, pues voy a rellenar, o sea, voy a hornear los otros y os lo enseño cuando los tenga horneados, los que hemos hecho más pequeñitos. Vale, aquí tengo mi masa, ¿vale? La he dividido en dos. Aquí tengo la otra, a ver, mira. Aquí tengo la otra, para que veáis que es cierto, ¿verdad? Y a ver, la he pesado y unos 500 gramos, ¿vale? Pesa. Pues nada, pues yo lo que le hago es hacer un agujerito en el centro y voy pues intentando estirándola así hasta que más o menos pues tenga mi rosconcillo, ¿vale? Y eso. Así, que no sé si se verá. Así voy haciéndolo. Más o menos. Sí que es verdad que se me queda por una parte más gorda, por otra más. Pero bueno, como es para nosotros. A ver, que las cosas deben de salir bien, ¿no? Perfectas, pero bueno, imperfecciones no pasa nada. Y así voy haciéndolo. Así. Y yo creo que ya. Así, ¿ves? Ahora lo voy a dejar un rato ahí mientras que se hace. Lo voy a dejar ahí un rato. Y ya está. Y así quedaría el rosconcillo. Y para que veáis que no os engaño, lo que hicimos, o sea, la masa que hicimos a mano es esta. Estos roscones, ¿vale? Esto. Que tengo aquí dos. Bueno, pues esto también voy a decorarlo y cuando pueda los voy a meter para el horno ya, ¿vale? Mirad cómo han quedado los roscones, ¿vale? Estos son los que dividimos la masa en dos. A ver, os cuento. Dije que pesaba 500 gramos cada masa, ¿vale? O sea, cada roscón lo pesaba, en total la masa me pesaba 1 kilo, ¿vale? 1 kilo y pico. Y 500 en el peso, 500 y 500, ¿vale? Y nada, pues estos son los rosconcillos y la verdad que me gusta más este que el grande.
el grande aquí. A ver, esto es del S, del, ¿cómo se llama? De la tacita que hemos puesto, ¿vale? Pues, pues nada. Cuando se enfríen, que están calientes, pues lo rellenaremos, ¿vale? Y así es como quedaría nuestro roscón. No lo he rellenado. Está sin rellenar y tal. Está riquísimo, está súper blando. Está un poco todavía caliente, ¿vale? Pero bueno, quedaría así. Cuando lo rellene, si eso subo fotos y tal. Bueno, pues espero que os haya gustado y que lo hagáis, que tengáis una feliz noche de Reyes, que os traigan muchas cosas los Reyes y bueno, que ya nos veremos en los vídeos de ganchillo.